Buenos días. Seguimos aquí compartiendo con los devocionales. Quisiera comentar, no sé si llegará o no en la grabación, pero fue una imagen, un atardecer, que me hizo reflexionar, inspirarme en este texto. Y espero que sea de bendición para ustedes. Está el capítulo 5 de Efesios y hay 3 versículos que me llaman mucho la atención. El 5.1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Después hay otro, en el 8, dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Y un último, que ocurre muchas veces, o nos ocurre a casi todos, cuando releemos las Escrituras y ellas mismas nos sorprenden, descubriendo cosas nuevas. El versículo 10 dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. Y eso me llamó mucho la atención. Fue ese atardecer, esa luz tan intensa, cayendo por la isla de La Palma cuando iba a ver a los chicos, a Miriam y al nietillo. Me sorprendió ese atardecer cayendo el sol por La Palma. Y los efectos de ese día era muy especial porque se daban unos efectos del sol que al día siguiente o ese fin de semana se hablaba en la prensa. En otra versión, el apóstol no dice sed, sino haceos imitadores. Y ya esa palabra ya es muy distinta porque nos hace pensar que no es una obra de un día, sino una tarea de toda la vida. Evidentemente que tenemos al gran y único imitador de Dios, que es Jesucristo. Por ese amor tan grande, por esa entrega por nosotros como ofrenda pura. Y cuando uno lee estos textos, pues esta actitud se nos exige también a nosotros. En la tradición profética, la luz alude a la salvación mesiánica. Y ahí surge en primer capítulo de Génesis, esa luz que crea. Teniendo en cuenta ese concepto de luz muy clara en nuestra mente, es curioso cómo Pablo le da un giro tan tremendo, tan sorprendente, en contraste a esa luz maravillosa, imposible de describir, y expone el feo, el repugnante rostro negro. En una palabra, nos está hablando del rostro del pecado y lo relaciona con la inmoralidad sexual. Pablo llega a decir incluso, a hacer un comentario, que ni se nombre entre nosotros, como diciendo que los creyentes, que nosotros no entremos en esas prácticas. Y es dato curioso cuando leemos también que Pablo pone al mismo nivel al avaro como al que tiene relaciones ilícitas en el contexto de relaciones extramatrimoniales. Porque sabemos perfectamente que el trasfondo del avaro pues ama más otras cosas que Dios y las coloca en el lugar de Él y cayendo en la idolatría. La pasión, sea por el dinero, por la satisfacción sexual, por lo que sea, equivale a erigir un ídolo, a levantar un ídolo en tu vida, un objeto de deseo y adoración que va por delante de Dios. Y eso es incompatible con Dios, con el Señor y también con esa luz que estamos hablando. El versículo 6 y 7 dice también algo interesante: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados
Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente. Nos está un poco transmitiendo que nos está llamando a una resistencia. Pablo pone delante de los efesios lo que eran antes ellos, y también podíamos preguntarnos nosotros. Antes éramos tinieblas, ahora andamos en la luz. Podíamos preguntarnos, antes de nuestra conversión, ¿cómo éramos? La Escritura, Efesios, habla que éramos tinieblas por naturaleza, pero ahora somos luz en el Señor. Si estáis en el Señor, con la luz del Señor, en la luz del Señor, vivid como hijos del Señor. Cuidado, porque podemos entrar en un juego a insistir, a jugar con el pecado. Y si persistimos, si continuamos, podemos llegar a ser personas fracasadas en nuestra vida delante de Él. Este texto, o dentro de, no es que diga que este texto termina así, pero sí me gustaría terminar con este versículo que aparece en el versículo 14, que se parece a un himno, a un canto, pero que está ahí con el único propósito para despertarnos, para que los creyentes caigan en la cuenta y se den cuenta en la condición que estaban cayendo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Si estamos en el Señor, en la luz del Señor, vivamos como hijos de luz.